Pableras, ¿qué? Si has llegado hasta aquí, nuestra enhorabuena. Ahora viene lo interesante. Ahora viene lo gordo, lo gordo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en este vídeo y en próximos ya de temas más concretos y específicos como son, en este caso, centralitas del motor. Vamos a empezar desde cero, desde qué es una centralita, qué son sensores, qué son actuadores y veremos muchos ejemplos con dos osciloscopios y asumiendo todo lo que has visto antes. Asumiendo que ya sabemos la parte básica de la electricidad. Sí, es decir, desde lo que es las magnitudes básicas, voltaje, intensidad, resistencia, la ley de Ohm, circuitos en serie, paralelo, cómo usar un multímetro, cómo usar un osciloscopio, porque si no has visto todo lo anterior desde el principio, esto te va a sonar a puto chino. Vamos a utilizar un coche del 2022 que no vas a ver en pantalla porque es irrelevante. Es un coche con sensores y actuadores complejos, pero que va a aplicar desde el 2022 hacia atrás. Entonces, si entiendes todo esto, entenderás todo lo anterior, incluido el de tu coche, sea más o menos de la edad que sea. Sí, digamos que nos hemos puesto en el caso más complicado, que es coger un coche moderno de 2022, o sea, recién salido de la fábrica. De hecho, tiene 200 kilómetros el coche. Cómo son las señales de los sensores, de los actuadores, y esto es aplicable a coches anteriores, evidentemente. Van a cambiar algunos tipos de sensores, también lo explicaremos, porque a lo largo del tiempo se han ido actualizando, pero las funciones básicas que tiene una centralita de motor son básicamente las mismas, con matices, pero las funciones básicas y lo que tiene que hacer esto para controlar la combustión, que es lo que nos interesa, es igual en cualquier coche. El cerebro de la bestia. No, Paulera, es que esto aquí, quien lo esté viendo estará ya deseando saber qué narices es esto y por qué es tan importante en tu coche. Esto es una centralita del motor. Pero, ¿qué es una centralita del motor? Centralita, EQ, PCM, ECM, llámalo como quieras, cada fabricante le pone sus siglas. Al final, lo que va a hacer esto es gestionar el funcionamiento del motor y algunos elementos auxiliares. ¿Cómo lo hace? Pues en base a señales de sensores que informan a la centralita de todos los datos, a qué revoluciones vamos, cuánto aire está entrando, qué presión tenemos en un colector determinado, cuánto está abierto la mariposa, etcétera, etcétera. Y con todas esas señales, en su lógica, ella va a decidir pues cuánto combustible inyecto o cuánto avance de encendido necesito, ¿vale? Entonces, básicamente, esto tiene entradas y salidas. Las entradas, sensores, que nos van a informar del estado de funcionamiento o de lo que el conductor quiere en un determinado momento. Y con esas señales de entrada, lo que va a hacer es, por sus salidas, mandar a los actuadores que realicen una serie de tareas. Vamos a ver los sensores más comunes, los actuadores más comunes, los tipos, porque muchas veces hay de varios tipos y tienen un funcionamiento diferente, y todo con el osciloscopio y viendo cómo es la señal de tensión o cómo es la señal de intensidad que nos tiene que dar, o cómo sería un funcionamiento normal, o qué sucedería si tenemos algún tipo de problema y un sensor en concreto no funciona. Y los sensores se podrían asimilar como, yo que sé, los sentidos de tu cuerpo, ¿no? Básicamente. Eso es. La centralita sería tu cerebro y los actuadores serían, por ejemplo, tus músculos. Claro, y ahora ver cómo hace todo eso. Es decir, cómo informa el sensor, cómo procesa esto y cómo devuelve la señal a, en este caso, tus músculos. Pues venga. Vale, Paulera, pues... ¿Dónde estás? Cuéntame. Lo que vamos a ver básicamente es cómo funciona la centralita de motor, qué tipos de sensores nos podemos encontrar, qué tipos de entradas tiene la centralita de motor y cómo actúa y en consecuencia a las señales recibidas, qué señales envía a los diferentes actuadores. También vamos a ver los actuadores más habituales que puedes encontrar en un coche. Ya que vamos a hablar ahora de centralitas y demás, que sepas que tienes ahí arriba y ahí abajo toda una lista de reproducción que hizo Pableras de esto, porque esto es la versión casera de esto. Es decir, esto es una centralita del motor hecha desde cero con todas las explicaciones de cómo hacerlo y si te interesa, te lo dejamos ahí abajo. Empezamos desde el principio. Ya vimos en capítulos anteriores que para que algo funcione aquí en corriente continua, que es lo que tenemos en el coche, van a necesitar un positivo y un negativo.
Empezamos por lo más básico, basiquísimo, que es la alimentación principal de la centralita del motor. En este caso no te vamos a hacer ni los pines ni nada, lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar con el osciloscopio en el positivo de la centralita y en el negativo de batería. Ahora mismo lo que estás viendo en pantalla van a ser 2 osciloscopios. Vas a ver este osciloscopio portátil y también haremos la prueba con el osciloscopio que estás viendo en pantalla, que es uno de PC, para que podamos comparar. Entonces, venga, Fran, enchúfanos el negativo. Pincha el negativo. Se escapa. La puntita, Fran, la puntita. Ahí sí, ahí sí. Ahora mismo el coche, como no lo estás oyendo, está completamente muerto. Es decir, no tiene ni contacto, ni motor arrancado, ni nada. ¿Alguien le puede dar el contacto, por favor? Ahí sí se ha oído, ya tenemos contacto en el coche y tenemos el mismo valor. ¿Que son cuánto? Son 13,5, pero porque tenemos puesto un cargador. Si no, si fuese sin cargador, porque ese cargador lo está manteniendo a un voltaje constante de en torno a 13 voltios, si no tendríamos, si la batería está bien, 12,6, 12,3... Sí, 12 con algo, 12,5, 12, 11,9, si la batería ya está un poco pochi, pero por ahí. Y En la media española. media española. La media española. ¿Y motor en marcha cuánto deberíamos de tener en esa alimentación? Más o menos. ¿Fran? Motor en marcha, Yo cuando estoy en marcha crece. correcto. ¿No? Dios. Cabrón. Vale, arranca el motor, porfa. Tienes que pisar embrague. Hemos visto cómo sube ligeramente la tensión porque el alternador se ha puesto a funcionar y está manteniendo una tensión de unos 14, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí. Por cierto, el vídeo del alternador, todo lo que es el sistema de arranque, también lo tienes ahí, igual que el resto de vídeos anteriores. Vale, pues entonces, alimentación de la principal de la centralita de motor, visto. Básico. Vale, pues ahora ya hemos visto la alimentación principal de una centralita del motor. Ahora, ¿hay diferentes masas en la centralita? Vamos a tener diferentes masas. Lo que vamos a ver ahora es la masa de alimentación de la centralita, que necesita un positivo y una masa, y es la que vamos a pinchar, la propia alimentación de la centralita. Lo que hemos pinchado hace un momento era el voltaje positivo de la centralita. Ahora vamos a ver la masa, ¿vale? Masa de alimentación de centralita que irá pues al negativo de la batería. Tiene que ir o al chasis, en este caso. En la centralita podemos encontrar otras masas. Masas que va a usar la centralita para diversos sensores y que no mezcla con la masa de la alimentación, digamos. Ahora vamos a fijarnos solo en la alimentación de la centralita. O sea, es decir, en una centralita del motor tendrá un pin o varios de masas principales y después habrá otros pines de las centralitas que irán a determinados sensores o autodores. Eso es. Pues vamos a pinchar ahora en uno principal de la alimentación de la centralita de motor. Ahora mismo estás viendo 13 voltios porque seguíamos con el pin antes y ahora lo conectamos a directamente masa de centralita. ¿Y qué deberíamos de tener? Cero. Cero. Porque la diferencia de voltaje entre el negativo de batería que estamos pinchando y el negativo de la centralita, 0 menos 0, 0. Ya vimos en capítulos anteriores, en el apartado de los esquemas eléctricos, cuando estuvimos viendo esos dos capítulos, que hay unos voltajes que son esenciales en la centralita del motor, en sensores actuadores, que ¿cuál es, Pauleras? El voltaje de referencia. Y en condiciones normales ese voltaje de referencia, ¿qué debería darte sí o sí como regla universal? 5 voltios. 5 voltios. Vamos a comprobar ahora cualquier voltaje de referencia de varios sensores actuadores y además veremos en este caso en concreto si tiene distintos circuitos de voltaje de referencia, como vimos en algún ejemplo de los vídeos anteriores, y a ver cómo afecta ese voltaje y qué es a los sensores actuadores. Importante tener esquemas eléctricos o manual que nos vaya a informar de cada pin de la centralita a qué corresponde, porque podemos tener varios voltajes de referencia. Mejor tenemos un voltaje de referencia que se encarga de alimentación o señales de caudalímetro y sensor de temperatura, y otros sensores van con otro voltaje de referencia que sale de la centralita. Entonces, para saber qué estamos viendo y a qué sensores o actuadores va a afectar, debemos tener las salidas, el pin out de la centralita, o el manual o los esquemas eléctricos. Vale, pues entonces vamos a coger uno al azar para que veas que realmente en condiciones normales, ahora mismo tenemos el coche apagado, en condiciones normales no deberíamos de tener voltaje de referencia en ese pin en concreto, es decir, no tenemos un 5 voltios con coche apagado. Entonces vamos a pinchar, por ejemplo, Fran, en el 2AO. Es el rojo, en donde ponga 2AO, que es el sensor del acelerador, una de las dos señales que lleva. Coche caput, los voltajes de referencia
en cuanto tienes un más 15, es decir, contacto por llave o tienes el motor en marcha, ahí, si todo va bien, deberíamos de tener 5 voltios. Dale, Aarón. Clavado. Ahí tenemos 5 voltios, tenemos el coche con contacto. Es decir, desde la centralita del motor le está mandando 5 voltios al sensor, en este caso el acelerador número 2, y es la alimentación principal de ese sensor. Efectivamente. Antes hemos medido 12 voltios de batería y ahora en esta prueba, antes de que Fran pinchase el voltaje de referencia, hemos visto que teníamos voltaje de batería. Tenemos a la centralita un más 30, un positivo directo de batería, pero cuando nosotros damos contacto en el vehículo, cuando giramos la llave o apretamos el botón, hay otro positivo bajo llave que informa a la centralita de que estamos dando contacto. Entonces, internamente, la centralita lo que hace es, vale, nos ponemos en posición de arrancar y voy a alimentar todos los sensores que yo necesito, o actuadores. Y de ahí sale el voltaje de referencia. Según damos contacto, tenemos 5 voltios en un voltaje de referencia que hemos pinchado en la centralita del coche. Vale, y ahora, para ver el ejemplo, si nosotros arrancásemos el coche, ¿este voltaje que estamos viendo en pantalla de 5 voltios cambiaría algo? Debería mantenerse a 5 voltios. Dale, Aaroncito, porfa. Clavado. Vamos a coger cualquier otro láser. Cualquier otro sensor o actuador de la centralita que tenga voltaje de referencia. Vamos a coger uno al azar, que en este caso va a ser el caudalímetro. Vamos a ver si en un pin concreto de la centralita, cambiando el pin del sensor de acelerador al caudalímetro, seguimos teniendo esos 5 voltios. Ahora no tenemos contacto, entonces hemos cambiado de pin, pero el coche lo hemos apagado. Ahora, si hemos pinchado en el pin del voltaje de referencia del caudalímetro y ponemos contacto, 5 voltios clavados. Pues ahora, internamente los voltajes de referencia van todos en el mismo circuito, van separados. Bueno, en este caso, por ejemplo, en esta centralita, que ya explicamos en su día cada componente qué es lo que hacía, solo tenemos un voltaje de referencia de 5 voltios que lo va a dar este regulador de voltaje de aquí. Tenemos una entrada de 12 voltios en la centralita que se van a usar para diferentes actuadores. Los 12 voltios van a servir pues, para activar las bobinas o inyectores, por ejemplo. Y a partir de este regulador de tensión a 5 voltios, pues vamos a alimentar sensores o vamos a tener un voltaje de referencia para diversos actuadores que necesitemos. Eso en este caso tiene un circuito solo. En el caso de esta centralita, que es la del SARA VTS que utilizamos en el 205, ahora mismo no tengo ni puta idea. Pero en el caso del coche que estamos pinchando de 2022, tiene al menos 2 circuitos independientes de voltaje de referencia para ver si tenemos un problema en un circuito, por lo menos que no se te muera todo el coche. ¿Vale? Petrohead, ya que estamos aquí aprendiendo sobre la parte técnica del mundo del motor, he de decirte una cosa. Por mucho que te gusten estos vídeos y que los veas, de cara a dedicarte profesionalmente a este tipo de cosas, aunque tú digas que ves los vídeos de Petrohead Garage, nadie te va a decir, pues sí, de puta madre, venga, pues métete por aquí. Entonces, nosotros no podemos dar ningún tipo de formación reglada, al menos por ahora. Pero esto creo que te va a interesar, ya que Master D, que es el patrocinador de este vídeo, tiene unos cursos de electromecánica, mecánica, vehículos híbridos eléctricos y todo ello relacionado de la parte técnica del mundo del motor, que son cremaza. Estos cursos que proporcionan Master D lo que te permiten es, aparte de tener su titulación oficial suya propia, te permiten prepararte para las pruebas de libre acceso para FP, sus distintos grados, combinando online y presencial. Entonces, si quieres saber más, el temario te gusta y quieres saber cómo poder compaginarlo con tus estudios, con tu trabajo o con otras actividades, te animo a que le des ahí abajo a los links y en el curso que te interese le des a solicitar información. Porque la formación esta que da Master D, te digo que es buena y te puede permitir, si quieres, dedicarte a todo esto. Vamos a poner un ejemplo. Hemos pinchado el voltaje de referencia, como hemos visto antes, del caudalímetro del motor. Lo que vamos a hacer ahora para ver cómo afecta a este coche en concreto y cómo lo puedes aplicar al tuyo para ver si una centralita del motor tiene distintos circuitos de voltaje de referencia, vamos a arrancar el coche y le vamos a hacer un cortocircuito de ese voltaje de referencia a masa. Y a ver qué pasa. Si nos falla un sensor, por ejemplo, si el caudalímetro en este caso se cortocircuitase a masa, ¿afectaría solo al caudalímetro? ¿Afectaría a más sensores? ¿Afectaría
afecta a todo lo que esté conectado a ese voltaje de referencia y cómo se comporta la centralita de este coche en concreto. Nos para el motor, se pone en modo de emergencia, nos avisa con algún testigo, es lo que vamos a ver. Vas a arrancar el coche funcionando todo correctamente. 5 voltios de referencia, de voltaje de referencia. Pues ahora vamos a coger ese voltaje de referencia que estás viendo ahí, que está a 5 voltios como un motor en marcha, y vamos a ver qué ocurre si cae a 0. Venga, Fran, dale. Vale, pues ahí lo has visto. Coche Caput. caput. Vale, y ahí Fran acaba de quitar el corto y volvemos a tener los 5 voltios, pero el coche se ha muerto, es decir, se ha parado en marcha. Básicamente lo que hemos hecho es simular un fallo del caudalímetro, en este caso hemos pinchado los 5 voltios del caudalímetro y los hemos llevado a masa. Entonces tenemos un cortocircuito a masa y no solo afecta al caudalímetro, porque este voltaje de referencia coge varios sensores. Ahora veremos cuáles. Entonces el coche ha muerto directamente. ¿Podríamos volver a arrancar el vehículo? Esto ya depende de cada coche y de cada centralita. Vamos a, con el corto puesto en el voltaje de referencia, vamos a ver si el coche arranca o no. Fallos por todos lados, ¿no? Vale. Viendo los esquemas eléctricos y viendo el manual, hemos visto que este voltaje de referencia afecta a un montón de sensores. Tenemos sensor de posición del acelerador, sensor CKP, el MAP, o sea, el sensor de presión del colector de admisión, sensor de temperatura de aceite, de motor, el MAF también, bueno, lógicamente era el del caudalímetro, sensor de posición de la válvula de regulación, sensor de vacío de la unidad del servofreno, sensor de presión de refrigerante y ya está, ¿no? Y el sensor de carga del embrague, en caso manual, que este coche sí que lo es, pues también. Pero si te fijas, de todos los sensores o actuadores que hemos nombrado, por ejemplo, no están ni los inyectores, ni las bobinas, ni el sensor de posición del árbol de levas. Es decir, sabemos que al menos en la centralita de ese coche hay otro circuito de voltaje de referencia de 5 voltios totalmente independiente. Y ahora, depende de cómo te caiga uno u otro, depende del coche que sea y cómo lo haya hecho el fabricante internamente, el coche tendrá un síntoma u otro. Pero ya has visto que en este caso en concreto, de este coche de 2022, cae un voltaje de referencia, afecta a mogollón de sensores actuadores y el coche se muere. Esto es bastante habitual cuando tenemos un problema en el vehículo y nos da algún fallo. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros, simular un corto a masa del caudalímetro, afecta a varios sensores. Si nosotros leyésemos los DTCs, los errores que nos daría el motor, pues tendríamos fallo del sensor MAP, fallo del sensor MAF, fallo del sensor de temperatura de aceite, fallo del sensor del pedal de aceleración. Todos esos fallos quedan registrados en la centralita y nosotros los estamos viendo. Pero a la hora de diagnosticar, claro, si ves todos esos fallos, tienes que buscar una lógica. ¿Qué es lo que puede afectar a todo esto a la vez? Claro. Y a lo mejor un solo sensor te está tirando 5 o 6. De lo que se trata no es de cambiar 5 o 6 sensores, se trata de encontrar el problema. ¿Cómo lo atajarías en este caso? Lo primero y fundamental es tener la información técnica del fabricante, es decir, manual de taller y esquemas eléctricos. Como ha dicho Pauleras, al final, si tú tienes un fallo y has leído la máquina o ves que afecta más cosas y ves que es algo que afecta a muchos sistemas que aparentemente no tienen ninguna relación, porque en este caso en concreto, ¿qué relación tiene el caudalímetro con el sensor de presión de colector de escape, o sea, de admisión, válvula de regulación del refrigerante? Aparentemente ninguna, aparentemente la centralita. Y lo común que tenemos todos es decir, el fallo es la centralita. No tiene por qué, puede fallarte la centralita, el cableado, el componente, no te van a fallar todos los componentes a la vez. Entonces, ¿qué parte en común comparten todos esos sistemas? Que al final, investigando la información del fabricante, llegas a la conclusión de que puede ser el voltaje de referencia. Pues seguramente las masas de todos esos sensores sean distintas. En este caso, si pudiésemos pinchar en el vehículo, mediríamos, o yo por lo menos mediría voltaje de referencia de esos sensores que están fallando, confirmaría que ese voltaje de referencia está derivado a masa y iría aislando. Soltaría un sensor, volvería a medir. Que no es ese, lo vuelvo a enchufar. Soltaría otro sensor, que recuperamos el voltaje de referencia, ya sabemos dónde está el problema, por ejemplo, ¿no? En caso de un fallo de un componente, si es instalación eléctrica y hay un corte en el cableado, pues ya es un poco más complejo. Por eso la importancia, y lo hemos dicho en varios capítulos anteriores, la importancia del voltaje de referencia es la alimentación principal de sensores y actuadores, y ya has visto que, dependiendo qué es lo que caiga, puede hacer que tu coche se muera directamente. Explica cuando pasa eso, que lo más fácil es quemar el coche si es el primer año y te lo pagan íntegro y te compras otro. Si es un coche como este de 2022, Claro. lo mejor es quemarlo y que te lo paguen íntegro.
Vale, Pauleras, vamos a empezar con algún sensor así un poco sencillito, ¿no? Sí, vamos por lo fácil. Vale, uno que tocamos todos los días y es el que más nos mola. ¿Cuál es? El acelerador. El acelerador, por supuesto. Más. Vale, ya lo vimos en capítulos anteriores que hay determinados sensores y actuadores en los que el fabricante lo que hace es, en vez de ponerle una señal, le pone dos. Y para saber si están bien o mal, tiene que cumplir ciertas características, ciertas reglas que cada fabricante pondrá la que ellos quieran. Entonces, en este caso vamos a ver el acelerador y hemos cogido los dos osciloscopios, que son de 2 canales cada uno, y hemos pinchado uno en cada señal. ¿Vale? Es decir, tenemos aquí las 2 señales y tenemos aquí las 2 señales, para que veas cómo funciona en concreto este. ¿Y qué es lo que vemos ahí, Boleras? Bueno, en principio vemos dos señales de tensión. Normalmente el sensor de posición del acelerador va a ser una señal variable en voltaje de 0 a 5 voltios que nos va a decir cuánto estamos pisando. Normalmente, o por lo menos en esta señal, lo que vamos a ver es que cuando nosotros pisamos, la tensión que recibimos en la señal sube. Como ha dicho Ramón, están duplicadas. Tenemos dos señales. Esto lo hacen los fabricantes simplemente por tener 2 señales a las que referirse y detectar un fallo en caso de que hubiese un problema. Como es un sensor bastante crítico, controla la potencia del motor, pues no queremos que salga un fallo y que de repente se pise a fondo solo. Las señales que nos va a enviar son de 0 a 5 voltios. Siempre dejamos normalmente medio voltio por arriba y por abajo, es decir, de 0 voltios a 0,5 y de 4,5 a 5, se lo reservan simplemente para detectar un fallo en el sensor. Si nosotros tenemos una tensión en el pedal del acelerador de 5 voltios o de 0, la centralita lo va a reconocer como un fallo. Entonces, en reposo, nuestras 2 señales estamos viendo que una está en 0,4, la roja, y la otra está en 0,8, más o menos, ¿no? Sí. 0,4 y 0,8 voltios en reposo, no estamos pisando. Y vamos a ver que a medida que nosotros pisemos el acelerador, las señales de tensión van a ir creciendo. Ahí lo vemos. Oye, David, eres un crack. Ahí está David, metido en el coche, pisando. Ahí has llegado al máximo, ¿no? Dale al kickdown otra vez, ahí, varias veces. Ese escaloncito que tiene en este coche en concreto, lo que pasa que cuando tú llegas al final del recorrido del pedal del embrague, aún así te queda un pelín más, que es lo que ves ahí, que sube un pelín más el voltaje hasta un máximo de unos 4,5 voltios, una cosa así, en una, y 2,2 aproximadamente en la otra. Hay que decir que en este caso en concreto, este pedal de acelerador y este fabricante nos ha puesto las 2 señales donde una es el doble que la otra, para que él haga sus cálculos y ver si está fallando cualquiera de los 2 potenciómetros. Sí, hay otros ejemplos que pueden ser a lo mejor una más la otra tienen que sumar 5 voltios o una es lo que sea, la regla que se hayan inventado. Y esto está hecho, como decía Poleras, para comprobar que la centralita compruebe por sí misma si las señales funcionan correctamente, es el mismo principio que el CAN bus. Entonces podemos hacer una prueba con el motor en marcha, a ver si ocurre lo mismo que cuando hicimos el corto al voltaje de referencia. Podemos hacerle un corto a una de las señales y ver si el coche se apaga o no, o se queda limitado de potencia. Por ejemplo, vamos a poner un caso crítico. Vamos a hacer un corto a positivo, a 5 voltios. Si este sensor está midiendo lo que está pisando David el acelerador y de repente nos aparecen 5 voltios, la centralita podría decir, es el máximo de tensión que tengo y voy a tope el motor, pero realmente es un fallo, ¿no? Por eso esos 5 voltios se los reservan, como hemos dicho, para fallos de sensores. Vale, pero antes de darle, arranca el coche, David, por favor. ¿Con cuál? ¿Con este o con este? Sí. ¿Con este o con este? También hay que decir que lo que estás viendo ahora en pantalla en ambos osciloscopios es un mogollón de ruido. Porque, a ver, no lo puedes ver en pantalla, pero tenemos ahí una liada en cuanto a pinzas, cables y demás, que claro, lo que ves es eso. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Entonces, Acelera un poco, David, para que se vea. acelera, por favor. ¡Qué potencia! Pepino, ¿eh? Pepino. chaval. Vale, pues vamos a hacer un corto a positivo de la señal azul que estás viendo, que es la señal principal, a positivo, a ver si el coche se para como pasó antes con el voltaje de referencia. Habrán 3, 2, 1. Ahí se ve corto a 5 voltios. Aquí arriba se está viendo. Intenta acelerar, a ver si deja pasar las revoluciones. Está limitado a 4000, ¿no? Vale. ¿Y tienes algún testigo en el cuadro? Vale, pues ahora haz lo contrario. Vamos a cortocircuitar la otra señal a positivo. Es decir, quítale lo que le has puesto ahora
y esa pónsela al otro cable. Al verde. Al verde. Además veis que cuando se quita el cortocircuito se recupera rápido. Ahora sí. Ahora sí. David, ¿algún testigo? Lo mismo, ¿no? Ahora intenta acelerar. Pues ahora vamos a hacer, yo creo que lo mismo, pero cortocircuitando las dos. Las dos, sí. Vale, ahora sí, eso, chupa las dos. Vale. Es lo más sencillo. Vale, es decir, cortocircuitando cada una de las señales por separado, a positivo, a más, a lo que sea, el fabricante aún así es capaz de ver cuál es la señal que falla y tirar con la otra, aunque esté el motor ilimitado. Pero ahora, si le quitamos las dos señales, ¿Pero hoy? sí. Sí. Vale, las dos cortocircuitas. Acelerado solo, ¿no? Acelerado solo porque Intenta ha subido la acelerar. tensión. Intenta, pisa. No te Nada, hace ni ¿no? caso. Ha muerto, ha muerto. Vale, ahora sí que el coche lo tenemos completamente muerto. Ya no hay ni acelerar ni nada, porque las dos señales las hemos perdido. Para y arranca, a ver si te deja arrancar. Uy. ¿Dónde está? Eh. Bueno, sabe dónde está, ¿no? El acelerador. Vale, claro, ahí no te deja acelerar. Es que tiene 5 voltios en las dos. O sea, tiene señal, es como si estuvieses pisando, pero más todavía. Tiene fallo las dos. Ahora quítale las dos historias. Vale, acelera ahora. Nada, ¿no? Ahora se, claro. se ve la señal, cómo cambia, Pero no acelera. acelera el coche. Claro, ahora hasta que lo borrásemos los DTCs y los volviésemos a tal, pues ya no te dejaría. Digamos que la centralita ha entrado en modo de emergencia. Oye, está fallando un sensor, además es un sensor bastante crítico, lo que no voy a dejar que hagas es que me rompas. Se protege, se autoprotege el motor y ante un fallo de un sensor, como puede ser el acelerador, un fallo total, porque hemos perdido las dos señales, no te deja hacer nada. El motor está a ralentí, deja arrancar, aunque le cuesta un poco, pero no te deja acelerar. Vale, pues este ya lo hemos visto, lo veremos más detalle próximamente. Pasamos a otra cosa. Vamos a seguir ahora con otro actuador, bueno, sensor en este caso, que es muy importante, que es el de la mariposa de admisión. En este caso es un motor gasolina y queremos enseñarte este para que veas que también la mariposa de admisión suele llevar dos señales, ¿vale? Cuando es electrónica, como en este caso. Vale, hay que decir que hablando del sensor, porque en este caso la mariposa de aceleración es un actuador también. Es decir, tenemos 6 pines, me ha parecido ver en el esquema. Sí. 2 para controlar la mariposa mediante un motor y los otros 4, Sí. ¿no? Correspondientes a 2 sensores de posición. Pasa lo mismo que con el pedal del acelerador, ¿vale? Tenemos duplicada la señal. En este caso, la señal de la mariposa de la posición no es igual que la que veíamos con el pedal del acelerador. El pedal del acelerador vimos que una era el doble que la otra, en señal, en voltaje. En el caso de la mariposa, van a estar invertidas. Cuando una baje, la otra tiene que subir. Y ambas tienen que sumar 5 voltios. Claro, pues a este fabricante le ha salido de las narices hacerlo así. Sí, pues Lo llega a hacer al revés como el del acelerador y valdría igual. Vale, pues vamos a ver qué es lo que hace. Ahora tenemos el contacto puesto, como se está viendo ahí. Una está en 1 y 4. 1 y 4. Acabar de dar contacto, a lo mejor está un pelín abierta para el arranque y está en 1 y 4. A ver, David, arranca, porfa. Ahora ya baja un poquito, cerra un poco más. Sí. Pues ahí se ve 0,5 voltios una señal, 4,5 otra. A ver, ve acelerando poquito a poco, David. Hay que pegarle un pisotón. Pisa a fondo. Lo que vemos que es como un espejo, prácticamente. Sí. Las dos van a sumar siempre 5. Cuando esté una en 2, la otra va a estar en 3. Cuando una esté en 2,5, la otra en 2,5. Se cruzan. Cuando una sube, la otra baja. Vale, y ahora apágalo, porfa. El clic-clic. Este tipo de autolimpieza, además, que hace un clac-clac para limpiarse. Para soltar la mierda. Bueno, pues otro visto. Ya entraremos en más detalle en próximos vídeos. Vale, vamos a ponernos ahora con un sensor que también es súper crítico con el motor y que ya lo has visto en el canal varias veces, que es el sensor CKP, que es el sensor de posición del cigüeñal. Correcto.
El sensor de posición del cigüeñal lo hemos visto ya en otros capítulos, alguna vez hemos hablado de él, y en este caso, en este coche, vas a ver que es una señal totalmente digital. ¿Por qué? Puede haber CKPs que son inductivos y va a ser una señal alterna, pero en este caso es una señal digital, va a ir por pulsos. Simplemente está leyendo pulsos que tienen una rueda fónica acoplada al cigüeñal. Vale, pues entonces ahora tenemos el coche, lo tenemos apagado, vamos a arrancarlo porque con el contacto básicamente vas a ver 5 voltios, entonces para ver historias. Y ahí lo que estás viendo es cada pulso, eso que tiene ahí cuadrado, es un diente que encuentra de la rueda fónica esa que hemos comentado. Aunque ya lo has visto en vídeos anteriores con el tema relacionado con el osciloscopio, tanto el osciloscopio como la propia centralita, lo único que lees son voltajes. ¿Vale? Voltajes y ya está. Entonces aquí lo que estamos viendo es una representación gráfica de cómo cambia el voltaje al igual que has visto antes. ¿Vale? Porque veas que ahora es cuadrado, en esencia no difiere mucho de lo que has visto antes de que va variando el voltaje en función del tiempo. Aquí estás viendo el coche al ralentí. La rueda fónica pasa por delante del sensor y genera un cambio en el voltaje y es lo que te está representando cualquiera de las dos gráficas. Si nosotros aceleramos, ¿qué es lo que debería pasar con este voltaje y esta frecuencia? Si nosotros aceleramos el coche, ¿el voltaje subiría, bajaría, se quedaría igual? En este caso, a ser un sensor que va a ser digital y que solo nos da una señal de 0,5 cada vez que pasa un diente, el voltaje no va a variar. Cada vez que pasa un diente no va a dar 5 voltios o 0, dependiendo del tipo de sensor. Lo que sí que va a variar en la señal es la frecuencia con la cual se producen esos picos, porque si vamos a más revoluciones, van a pasar más picos por segundo, con lo cual la frecuencia va a crecer. Lo que vamos a ver en la señal es que se va a juntar, todos esos picos se van a juntar, es porque la frecuencia está creciendo. Dale. Ahí, como ha dicho Pableras, el voltaje no cambia, la frecuencia sí. Esto es lo que le indica la centralita, ese sensor es cuántas vueltas está dando el motor y en qué posición está. Este sensor también nos marca la posición del cigüeñal, es decir, no solo la velocidad de giro, sino también la posición. ¿Cómo lo hace? En la propia rueda fónica va a haber algún diente que no está. Donde debería haber un diente, no hay nada. Entonces vamos a ver un hueco en la señal. Ese hueco en la señal le dice a la centralita en qué posición está el cigüeñal. Cuando pasa un diente, la centralita sabe que han girado el cigüeñal 6 grados o 10 grados. Y de esta manera no solo sabemos la velocidad, sino que también sabemos la posición de dónde están todos los pistones en el motor. O sea, aquí, aunque no vamos a conseguir que se vea muy allá, pero todo lo que sean líneas verticales, para dejarlo... No aceleres. Ahí todo lo que estás viendo, que son como huecos, que son franjas verticales blancas, eso es el diente perdido. Si contásemos todos los picos que tendría, hasta el próximo hueco, todo esto es un giro del cigüeñal completo. Desde el hueco hasta el hueco. Pues a lo mejor hay 58 dientes, no lo sé. Habría que contarlos. Y de esta forma la centralita sabe cuándo tenemos el pistón en el punto muerto superior, cuándo va a llegar, cuántos grados le faltan. ¿Y para qué necesita eso? Pues para la gestión del encendido, sobre todo. Cuánto avance le doy a la chispa, dependiendo de dónde esté el pistón, hago saltarla antes o después. Pues ahora vamos a cortocircuitar la señal del CKP, que es uno de los sensores más importantes del motor. Lo vamos a cortocircuitar estando el coche en marcha, a ver qué es lo que hace el coche en este caso. 3, 2, 1. Muerto. Has cargado el coche. Murió. Está en garantía. Lo has rompido. Está todo en garantía. Hombre, es del 22. Sí, sí. 200 kilómetros tiene el coche. Pues Nosotros somos así. no ha salido muy bien, no ha salido muy bueno. Los viejos los aguantamos y los nuevos los Pero no lo reventamos. Tiene demasiada electrónica esto. Bueno, ahí vemos, pínchalo otra vez, Fran. Porque ahora lo que estamos viendo es el voltaje de referencia del sensor, que está en 5 voltios, y cuando Fran lo pone a masa, lo cortocircuita, vemos 0. Ya has visto el coche sin una señal de giro de cigüeñal, deja de inyectar, deja de encender, para directamente. Y sería imposible arrancar si este sensor no funcionase. Salvo que tengas el control total del CAN bus, ¿no? Como el vídeo de Alex y de Alex de Canar, que te lo dejamos también por ahí. Inventes. Y te inventes que arranque por cualquier otra cosa, que yo qué sé, que le des al intermitente izquierdo y le des al arranque y arranque. Sí. Y rezar para que no reviente.
Vale, pues ya hemos visto el sensor CKP, que es el que mide las revoluciones del motor, en qué posición está el cigüeñal y demás, pero muchos coches, incluso ya antiguos, llevan sensores de posición, pero en este caso de los árboles o árbol de levas, y en este caso de este coche en concreto lleva dos, uno para el escape y otro para la admisión. Entonces, yo directamente arrancamos porque... Ahora mismo no sé cuál es la admisión y cuál es el escape, pero a efectos prácticos nos da lo mismo. Ahí lo que estás viendo es igual que el sensor de posición del cigüeñal, pero con diferentes señales cuadradas cuando pasan determinados dientes por ahí, y como puedes ver hay cierto desfase entre una de las señales y otra, porque al final el calado de ambos es distinto, obviamente. Páralo, David. Hay que decir que la señal que se ve, en este caso de los árboles de levas, depende de la rueda que tenga cada uno de los árboles. Esto ya depende del fabricante y pueden tener formas diferentes, número de dientes los que quieran. Cada motor, digamos que es único en este sentido. Lo que podemos ver en la señal es cómo varían las revoluciones. También, al igual que con la señal del CKP, va a variar la frecuencia. Y si tuviésemos una distribución variable, podríamos ver un desfase de dientes entre dos señales. Es decir, que se mueven en el propio osciloscopio relativamente una con respecto a la otra, si hubiese un adelanto o un retraso de uno de los árboles en cuestión. Yo creo que ya que estamos haciendo cortocircuitos, Sí. podríamos arrancamos y hacemos un cortocircuito a uno de los árboles de los sensores de árbol de levas y a ver qué pasa. Venga, el que tú quieras a masa, Fran. El que yo quiera. Sorpréndeme. Venga. Venga, 3, 2, 1. ¡Boom! Vale. ¿Qué has hecho? No muere, no muere. A ver, intenta acelerar. Te dejo. Elige el otro para matarle. Cambio. Venga, cambia. A tomar por Ah, toma por culo. Ah, la muerto. Eso ya sabes. Ese es el botón de... Es el mágico. El botón mágico, sí, sí. Vale, fíjate. Lo que hemos visto hasta ahora son señales de voltajes de sensores y actuadores que eran simples voltajes, o sea, no eran protocolos de comunicación ni nada parecido. Pero ahora vamos a ver dos ejemplos de dos sensores, uno que es el caudalímetro de este coche en concreto y otro que es el sensor de temperatura de aire de admisión, que llevan dos tipos de señales de comunicación distintas. Uno será comunicación LIN y otro será comunicación SENT, S-E-N-T. ¿Vale? Entonces, para que veas que, aunque no vamos a entrar en detalle en este vídeo, pero para que veas que son protocolos de comunicación que no por tú variar las revoluciones del motor vas a ver que la frecuencia de esa señal cambia, sino que los mensajes dentro de la señal, como si fuese un CAN bus, hará lo que tenga que hacer por dentro, pero que tú no vas a ver variaciones de frecuencia ni de voltaje. Aaron, ¿le puedes dar el contacto, porfa? Y sabemos que es señal LIN porque lo puedes identificar fácil porque va, como estás viendo ahí, de 0 a 12 voltios. Con señales cuadradas las que sean. Eso es lo que estás viendo tú con el contacto puesto, pero si tú arrancas el motor, ¿vale, Aarón? Ahí estás viendo que la forma como tal no cambia. Ahora, Aarón, acelera un poco, porfa. No cambia el voltaje, no cambia la frecuencia. Lo único que cambia es el mensaje que se envía. Es decir, es un protocolo de comunicación. Y se están comunicando entre esa línea, que es solo un solo cable, se están comunicando dos unidades electrónicas, la centralita y la unidad que gestione pues, el caudalímetro, por ejemplo, en el caso de este coche. Lo que hacen las unidades para comunicarse es poner esa línea que está a 12 voltios a masa. Para enviar un bit te doy un 0 voltios, básicamente. Y ahí tenemos pues, un mensaje que no sabemos descifrar, evidentemente, porque habría que hablar con el que ha diseñado esto, pero no vamos a ver una variación de frecuencia, no vamos a ver una variación de voltaje, vamos a ver una variación de datos, simplemente. Porfa. Vale, y fíjate que incluso ahí con el contacto quitado sigue mandando cierta comunicación, la que sea, los mensajes que esté mandando ahora mismo, que no tenemos ni puñetera idea. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero con señal SENT, que es otro tipo de comunicación que en vez de ir de 0 a 12 voltios va a ir de 0 a 5 voltios. Vale, deja que se muera, porfa. ¡Deja que se muera! Está el contacto... Está quitado. Está apagado, ¿no? Vale. Pues esperamos a que se duerma. Cántale una nana. Ahora. Muy Ahora, bien, está. pues ha funcionado. Sí, ha funcionado. Es verdad, se ha muerto.
Dale al contacto, porfa. ¿Vale? Ese es el protocolo que está pasando igual que antes. Lo que pasa que a diferencia de antes de 0,12 voltios, ahora tenemos de 0 a 5. Pero los mensajes que van por esa línea no tenemos ni puñetera idea. Pero al igual que antes, aunque nosotros arranquemos y cambiemos, aunque le metamos aire caliente al motor o vayamos cambiando las revoluciones, esa forma en sí no va a cambiar. A ver, dale Aaroncito, porfa. Sí. Vale, acelera un poco. No sabemos descifrarlo. Por ahora. Por ahora. Danos tiempo. Vale, vamos a ver ahora otro tipo de sensor que va a ser también otro súper importante, que es la temperatura refrigerante del motor. En este caso concreto de este coche lleva dos sensores de temperatura refrigerante. Vamos a pillar uno porque el otro es prácticamente lo mismo. ¿Y qué tipo de sensor más habitual es este? Casi todas las ondas de temperatura que lleva un motor, un vehículo, quitando las de escape, suelen ser resistencias variables, que se denominan NTCs, que son resistencias que varían con la temperatura. A mayor temperatura, menos resistencia. Entonces, lo que se hace para esta señal es un divisor de voltaje, y con esta variación de esta sonda de temperatura, lo que vamos a hacer es variar la tensión de la señal, con lo cual a la centralita le va a llegar una señal de tensión. Cuanto más caliente esté el coche, menos tensión le va a llegar. Entonces, ahora lo tenemos con el contacto puesto. Ahora mismo el coche nos está marcando que está a una temperatura de refrigerante de ese sensor de 76 grados. Y la lectura de la centralita nos dice que debería de estar leyendo un voltaje de 0,96 voltios. Que realmente la centralita como tal no te está leyendo la temperatura. Es decir, lo que estamos nosotros aquí viendo en la máquina de diagnosis te dice que está a 76 grados, pero no está leyendo temperatura directamente, sino que lo está haciendo es leer un voltaje, que él con unas tablas lo transforma en una temperatura para que tú lo puedas entender mejor. Entonces, si nosotros arrancamos ahora y lo dejamos calentarse, siendo un NTC, ¿el voltaje subiría o bajaría según vaya aumentando la temperatura? Va a bajar. Hemos pinchado osciloscopio, pero también hemos pinchado un polímetro para que veas bien la tensión que tiene la entrada del sensor de temperatura. Pues dale mandangarón, porfa. Pues ahí ya lo has visto, un sensor NTC que al final lo que está haciendo según va aumentando la temperatura y bajando la resistencia, baja el voltaje. Eso es un sensor de temperatura. Ahora lo aplicas a un sensor de temperatura de aceite de motor, cualquier cosa menos gases de escape, generalmente. Casi todos estos sensores son similares, son resistencias variables, NTCs generalmente. Pues otra cosa. Pues otra cosa. Bueno. Valeras, ¿qué más vemos por ahí? Vamos a pinchar ahora la señal de los inyectores. Vamos a ver que estos inyectores, al ser un coche moderno y ser inyección directa de gasolina, es decir, inyector de alta presión, vamos a tener una señal un poco diferente a los típicos inyectores que teníamos en coche normal con una inyección indirecta. Vamos a verlo. Vale, Vale. Vale. Lo que vemos, la alimentación positiva de la centralita es que alimenta al inyector a 60 voltios, prácticamente. Es decir, aquí tenemos un voltaje de 5 constante. Este voltaje de 5 lo va a utilizar la centralita para ver si hay algún problema en la bobina, para ver si hay algún corte o alguna derivación. Y cuando va a activarlo, vemos que tiene un salto de hasta 60 voltios. Esto es porque dentro de la propia centralita hay un condensador que se va cargando de un voltaje de unos 60 voltios. El tiempo de inyección es todo, es desde aquí hasta este final, hasta este punto donde sube la línea roja. Activación, primero nos da 60 voltios y si nos fijamos en el negativo, lo que hace es que pone el terminal negativo a masa. Entonces, aquí ya estaría entrando corriente por la bobina. Este pulso primero con una tensión tan grande lo hacemos para hacer crecer rápidamente la intensidad y que la apertura sea rápida. A partir de aquí mantenemos el borne negativo a masa y vamos dando pulsos de 12 voltios
por el positivo. Vamos dando pequeños pulsos porque no es lo mismo tener que abrir la aguja que mantenerla abierta. Entonces, para controlar la intensidad que está circulando por la bobina, al principio hacemos un pulso muy grande, abrimos rápidamente y después, manteniendo una tensión de 12 voltios con pulsos, somos capaces de mantener el inyector abierto hasta que cerramos el inyector y aquí tenemos el voltaje que se autoinduce en una bobina cuando cortamos la corriente de golpe. Tenemos un pico de tensión en el borne negativo. Esto es normal y se ve en todos los inyectores, incluso en los de inyección indirecta también. O sea que en principio lo de la inyección esta es pico muy alto de alto voltaje, digamos, y después pulsos más pequeñitos de bajo voltaje. O sea, es como cuando tú empujas un mueble, ¿no? Que el primer esfuerzo para moverlo es Exacto. amplio y después una vez ya lo arrastras, Ya no te cuesta tanto. ya no te cuesta tanto. 850. Tenemos un pulso, un ancho de pulso de 851 microsegundos. O sea, no llega ni a un milisegundo. Si acelerásemos, veríamos que el ancho de pulso probablemente crezca. Lo que pasa es que en las inyecciones de alta presión también jugamos con la presión de gasolina, con lo cual podemos aumentar con una válvula reguladora de caudal la presión de gasolina que tenemos, y entre la presión de gasolina y el ancho de pulso vamos jugando con la cantidad que estamos inyectando. Por tomarlo en referencia a cuánto dura ese pulso, o sea, ese tiempo de inyección, un parpadeo dicen que dura aproximadamente 300 milisegundos. Pues 300 pulsos de inyección tienes. O sea, en un parpadeo tienes 300 pulsos de inyección. Es que es muy hardcore, ¿eh? Sí. Lo bueno de esto es que permite hacer varias inyecciones. En los motores modernos se controla muchísimo esto. Cuanto más rápido seamos, más versatilidad tenemos para inyectar más veces, antes, después, hacer una inyección más grande y luego posinyecciones o preinyección. Y luego, esto pasa mucho en los diésel, ¿no? En los diésel hacemos una preinyección, una inyección principal y muchas veces una posinyección. Con este tipo de inyectores, trabajando a alta presión de gasolina y con un control, como vemos, por positivo o negativo, con transistores MOSFET, que son de bastante rapidez en la conmutación, podemos jugar con este tipo de inyecciones. Vale, pues todo esto que estamos contando del tema de inyectores, tendremos un vídeo dedicado única y exclusivamente a inyectores, pero bueno, así por lo menos para que te vaya sonando todo esto y el uso del osciloscopio y tal, pues yo creo que está bastante fetén. Sí, señor. Más. En este caso vamos a ver sensores de presión y vamos a ver uno, pero se aplica el mismo concepto, se aplica a todos, básicamente. O sea, ¿cómo funciona un sensor de presión? Cuanta más presión, generalmente más voltaje va a reflejar la señal, básicamente. Sí, sensor de presión, da igual que sea presión de combustible, como el que vamos a ver, que un sensor de presión de aceite o un sensor de presión del turbo, ¿no? Si tuviese turbo el coche, que no es el caso. Todos tienen, igual que el sensor de presión de aire acondicionado, por ejemplo. Tienen tres cables, ¿no? Un voltaje de referencia que va a ser 5 voltios, una masa y uno de señal. Y en ese de señal pues va a ser una tensión creciente de entre 0,5 a 4,5 suele ser, dependiendo de la presión que tengamos. Hemos pinchado el sensor de presión de combustible y vamos a ver la señal, la tensión que nos da. Vamos a acelerar para que veamos cómo aumenta la presión de combustible en la aceleración. Y, por ejemplo, cuando lo mantengamos a 3.000 o a 4.000 revoluciones, la presión va a disminuir, porque mantenerlo girando a la misma velocidad no cuesta lo mismo que acelerarlo. Es el mismo concepto que la bobina del inyector. Básicamente. Vale, pues como nos hemos quedado sin pinches, voy a arrancar. Aquí tenemos una presión constante de 1,8 aproximadamente. Pégale el acelerón. Ahí. Se ha podido ver claramente cómo aumentaba la presión. Nos ha enviado una señal de casi 3 voltios, aunque seguíamos acelerando. Cuando se mantiene a 4.000 revoluciones, que no deja acelerar más, la presión desciende. Dale otra vez. Ahí, perfecto. Vamos a pinchar en este caso la reguladora de presión de la bomba de combustible de alta presión. Vamos a ver si se parece un poquito o no al tema de los inyectores de antes. Sí, en este caso, otra vez, al ser un vehículo de inyección directa, tiene una bomba de alta presión, tiene que tener alguna forma de regular la presión en la rampa. Lo hacen normalmente con alguna válvula reguladora, que suele ser un solenoide, eléctricamente es una bobina,
Es decir, que lo que vamos a ver prácticamente se va a parecer a lo del inyector. Lo que pasa es que el control lo hace de forma diferente. Cuando nosotros solicitamos presión pisando el acelerador, abre un poco más la válvula o tira un poco más de la aguja para que pase más combustible, y tiene también un sensor de presión que le va informando de la presión que tiene la rampa en función a la presión objetivo que tiene la centralita, o dependiendo de la aceleración que peguemos. Y entonces va regulando. Que tengo más presión en el sensor me está midiendo 10 megapascales y necesito 12, pues abre un poco más. Vale, eso es lo que vas a hacer. Vamos a ver la señal en el osciloscopio, que es un poco peculiar, y la vamos a intentar explicar. Venga. En la gráfica puedes ver cómo hay varias series de pulsos. Hemos pinchado en el canal azul, en el de arriba, en el A, el control de positivo de la bobina, de la válvula reguladora. Y en el B tenemos el negativo. Y si vemos, pasa algo similar a lo que pasaba con los inyectores. Le damos positivo, cerramos también el negativo a masa. Si nos fijamos solo en un pulso, vamos a ver cómo lo que hace es algo similar. Damos un pulso más grande para controlar esa apertura de la aguja y luego vamos manteniendo con pequeños pulsos a positivo la intensidad que está circulando por la bobina para mantener la aguja abierta. A medida que crecen las revoluciones del motor, vamos a ver que lo que sucede también es que ese tren de pulsos se va juntando poco a poco. Es porque está creciendo la frecuencia con la cual controlamos la válvula. Las veces que le damos a abrir a la aguja son mayores, cuantas más revoluciones tengamos, necesitamos más control de la presión. Pégale un pisotón. Lo que vemos cuando se acelera es que estamos dando más pulsos por segundo. Es decir, crece la frecuencia entre pulso y pulso para el control de la válvula. Vemos que al acelerar, esos pulsos, ese tren de pulsos que estamos dando a la bobina, se van juntando poco a poco. Es decir, crece la frecuencia de las pulsaciones. Vale, acelera. Cuando hemos soltado el acelerador, hemos visto que se han quedado las dos señales planas, directamente planas. ¿Por qué? Porque tenemos que bajar la presión de la rampa y para bajar la presión de la rampa no vamos a inyectar más combustible en la rampa. No vamos a dejar que pase más. Lo que vamos a dejar es que los propios inyectores vacíen, o si tuviésemos alguna válvula de alivio, activaríamos esa válvula de alivio para bajar la presión de la rampa. Pulso modulado. Sí, sí. Ya hemos visto en capítulos anteriores un poco unos ejemplos, pero ahora queremos ver un ejemplo de un actuador que está controlado por pulso modulado. En este caso vamos a utilizar El calentador de la sonda lambda, aunque podríamos coger, yo qué sé, la mariposa de admisión, que también es un motor que suele ir controlado por pulso modulado, pero bueno, hemos pinchado ese por pinchar uno. Y así a modo resumen el pulso modulado, ¿por qué hay cosas a pulso modulado? O sea, ¿cuál es el objetivo de un pulso modulado? Bueno, es una forma de regular el voltaje que le estamos dando a un actuador o regular la intensidad que le está entrando con una señal de máximo a mínimo. Es decir, si yo quiero darle como 6 voltios a un motor en vez de 12, pues le hago un pulso modulado y le doy 12-0, 12-0 con un tiempo en alto del 50% y un tiempo en bajo del 50%. ¿Que quiero 8 voltios? Pues me voy a un 70%, por ejemplo, un 75%. Como cuando jugabas al Super Mario nadando, ¿no? Que el tío caía y tú le tenías que ir dando pulsos al A, y cuanto más pulsos hay más rápido, más nadaba, ¿no? Eso es. Bueno. El pulso modulador no varía en frecuencia, es decir, tiene una frecuencia fija siempre, y lo que va a variar es el tiempo del pulso que estamos en alto y que estamos en bajo. Y con eso controlamos pues la potencia que le está llegando al actuador. Básicamente se utiliza para ventiladores, para luces, las tiras LED, lo típico, ¿no? Para cambiar la intensidad, se usa mucho. Y en el vehículo tenemos varios actuadores que funcionan con pulso modulado, aunque también se usan en comunicaciones. Hay muchas veces que se utiliza el pulso modulado para comunicación, aunque esto no lo vamos a ver ahora. Pues entonces,
Ahora tenemos el coche apagado, damos contacto, arrancamos y a ver qué ocurre. Ahí vemos como al principio tenemos un pulso donde realmente lo que le estamos dando es la parte negativa. Es decir, cuando está pasando intensidad es cuando esto está abajo. Como el motor ya está caliente, te has podido fijar que al principio le daba un pulso bastante ancho y ahora está disminuyendo este pulso. Aquí tenemos el valor, cómo va creciendo el pulso, 36, 41%, 50, 60, 63, 64. Lo que está haciendo realmente el portátil, el osciloscopio, es medir el tiempo que está en alto. ¿Vale? Pero aquí la calefacción, es decir, la intensidad va a pasar cuando el pulso esté en bajo. De todo este pulso modulado, el tiempo que estamos calentando es solo esto. Digamos que sería la inversa. Si estamos al 70%, pues el 30% le estaríamos dando intensidad al calentador de la sonda. Al principio, cuando la sonda está fría, le daremos más tiempo de calentamiento y ahora que ya está caliente, pues simplemente mantenemos esa temperatura. Vamos a ver ahora el tema de CAN bus, así por encima, porque ya tenemos un vídeo dedicado solo al CAN bus. Bueno, no, dos, porque tenemos el de la explicación del CAN bus y después de cómo hackear el CAN bus, que también lo tienes por ahí, y está ya metido ambos en el curso de electricidad, en la lista de reproducción que te dejamos ahí abajo. Bueno, CAN bus. Camus. CAN bus. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, el CAN bus al final son dos cables, es un protocolo de comunicación. Lo que vamos a ver es como cuando hemos visto la línea LIN. Realmente vamos a ver mensajes, no vamos a ver señales de tensión, ni variables en frecuencia, ni PWM, nada de eso. Simplemente vamos a ver mensajes. El CAN bus son dos hilos, ¿vale? Y lo que vamos a ver es diferencia de tensión entre esos dos. Generalmente vamos a ir a una tensión de 2,5 y el CAN H va a subir a 1 voltio, 3,5, y CAN L va a bajar 1 voltio, a 1,5. Con lo cual lo que vamos a ver es una señal en espejo. Las centralitas se comunican enviando mensajes y cuando los reciben, digamos que ven la variación entre las tensiones, la tensión diferencial entre esas dos líneas. Si la tensión diferencial es 0, es decir, las dos están a 2,5 voltios, se va a considerar un 1. Y si la tensión es diferencial es mayor a 1 voltio, que son 2 al final, de 3,5 a 1,5, lo vamos a considerar un bit 0, que en el protocolo CAN es un bit dominante, ¿no? Que es como voy a transmitir y mando un 0 lo primero. Vamos a pinchar la línea CAN bus del vehículo y vamos a ver qué nos encontramos. Y además en este caso vamos a pinchar la línea CAN bus de alta velocidad, la de motor. Sí, porque puede haber varias líneas CAN bus dentro de un vehículo. La de alta velocidad normalmente está destinada a motor, caja de cambios y ABS, airbag, ¿vale? Esas centralitas que son centralitas, digamos, más... tienen prioridad y la velocidad de los mensajes tiene que ser bastante rápida para tener respuestas instantáneas. Entonces suelen ser líneas CAN bus que trabajan a 500 kilobits por segundo o 1 megabit por segundo, más o menos, rápidas. Y luego podemos tener otras líneas CAN bus de menor velocidad, pues para controlar, yo qué sé, la calefacción del asiento, la radio, que si se sube la ventanilla, la centralita de confort, por ejemplo, ¿no? No necesitamos una velocidad de transmisión de datos enorme, no corre nuestra vida peligro porque tengamos más baja la velocidad. Entonces podemos tener varias líneas CAN. Y para pasar mensajes de una línea CAN de baja velocidad a una línea CAN de alta velocidad, no las podemos unir como tal. Necesitamos una centralita que suele ser el gateway, que es una pasarela que hace las veces de traductor, ¿no? Entre la línea de alta velocidad y la de baja. Nosotros hemos pinchado la de alta, hemos pinchado la señal del CAN bus del motor y vamos a ver qué aparece en el osciloscopio. Y además la parte buena que nos vamos a ahorrar el sonidito del motor, porque en cuanto... En estos coches modernos, a diferencia de los coches de carrera, como pudiste ver en el vídeo de Canard sobre el CAN bus, estos tienen una cantidad infinita de mensajes. Entonces, solo al abrir la puerta o activar el cierre centralizado con el mando, vas a ver que el coche ya se activa. Entonces, voy a abrir la puerta y ahí se ve. Buenos días, línea CAN. Hola, línea CAN. Es que más, yo creo que dije la misma gilipollez en el vídeo ese. Adiós, línea CAN. Hola, línea Hola, CAN. línea CAN. Adiós, línea CAN. Pongo la batería. Hola, línea CAN.
¿Qué mensajes están pasando por esta línea de comunicación? Pues ni puta idea. Un montón de mensajes, líneas, cada trocito de esos es un mensaje. Si quieres ver más detalles sobre cómo funciona la línea CAN, qué pasa cuando la puteas haciéndole cortocircuitos a masa positivo entre ellos y tal, te dejamos ahí los vídeos. Y si quieres ver más información sobre cómo se hackea una línea CAN y sobre todo, y lo más importante, que creo que es lo que más te puede poner el asunto firme, es la cantidad de posibilidades infinitas que se pueden hacer con este sistema de comunicación en un coche de cualquier época. Entonces, te animo a que veas los dos vídeos y el resto, ya que estás, y que te suscribas, cojones. Ya estamos hartos de decirlo. Pues ya estaría. Pues ya está. Línea CAN muerta. Adiós, línea Ha CAN. morido, línea CAN. Hola, línea CAN. Tema de encendido. Vamos a mirar ahora cómo controla este coche las bobinas de encendido, que en este caso es un motor gasolina de 4 cilindros, a ver qué es lo que vemos. Las bobinas de encendido de este coche son bobinas COP, que se llaman, que van encima de la bujía, y tienen el módulo de encendido integrado en la bobina. Con lo cual, lo que le va a enviar la centralita es solo una señal, un pulso de 5 voltios, como señal para decirle activa la bobina y cuando deje de darte 5 voltios, hace saltar la chispa. Y ya está, no tiene más. Entonces, la gráfica que vamos a ver va a ser bastante simple. ¿Tú el módulo de encendido de este era esto, no? No, ¿No? El módulo encendido de eso. Me da un poco de vergüenza. Todo guapo. Me da un poco de vergüenza llamar a esto módulo de encendido, Oye, pero mira, lo hiciste desde cero, el módulo de encendido. pero este fue el único que no se quemó de todos los que hice. Así que si quieres ver más temas de centralitas de motor y cómo hacer una centralita de motor desde cero que sea capaz de arrancar y gestionar un coche, pues como te dijimos al principio, ahí tienes el vídeo. Arrancar. Vale. Ahí lo estás viendo. Este es el pulso que le manda la centralita del motor, en este caso la bobina número 1, para que se encienda cuando toque. Y voy a acelerar. Hemos visto varias cosas. El pulso para encender la bobina, para encender la bujía, no varía el ancho, es decir, siempre mandamos el mismo tiempo, porque la carga de la bobina tarda un tiempo. Ahora sí, ya. El ancho de este pulso no ha variado. El tiempo de carga de la bobina se va a mantener. Para que salte la chispa tenemos que hacer pasar intensidad por una bobina y cortarla. Y el tiempo de esa intensidad por la bobina es todo lo que dura este pulso. Cuando ha acelerado Ramón hemos visto cómo la frecuencia de los pulsos iba creciendo. Teníamos más pulsos por segundo, lógicamente. Crecen las revoluciones de motor y tenemos que hacer más saltos de chispa por tiempo. Lo último que hemos visto es que al soltar el pedal del acelerador y dejarlo el coche en vacío para que baje las revoluciones, corta el encendido. No manda ningún pulso. Y hemos visto un montón de iones también. No, claro. La señal roja, esta de aquí, es el sensor de iones de la bobina. Que tenemos cero idea de cómo va, la verdad. Así que si tú sabes cómo funciona un sensor de iones de una bobina de un coche del 2022 gasolina, pues nos lo dejas ahí abajo en los comentarios y así aprendemos todos. Ahora acabamos de pinchar el alternador. Si no te has visto el vídeo de los alternadores, pausa este y le echas un vistazo. Porque vamos a hablar precisamente de alternadores modernos, inteligentes, donde el control de la carga del alternador no la gestiona el propio alternador. En este caso, la hace la centralita de motor. Es la centralita de motor la que le dice al alternador la carga, el porcentaje de carga que quiere que meta en el sistema eléctrico. Entonces, hemos pinchado dos señales. Una de ellas, la roja en el osciloscopio, va a ser la señal que envía el alternador a la centralita de motor informando de la tensión a la que está generando electricidad, digamos. No es una señal de tensión, es decir, no vamos a tener 14 voltios. Vamos a tener un pulso, como un pulso cuadrado, como si fuese un PWM, pero al 50%. Siempre. Un pulso que no va a variar en frecuencia, va a ser un pulso cuadrado totalmente, pero la tensión va a crecer un poquito. De 8 a 9 voltios, más o menos, va a ir variando, va subiendo, va bajando. Si nos fijamos, vamos a ver cómo cuando encendamos consumos va a caer un pelín la tensión, va a regular la centralita y al revés, cuando apaguemos las luces la tensión tiende a crecer y la centralita regula. Y la señal azul es precisamente
lo que envía la centralita al alternador diciendo, tenemos esta tensión de alimentación en el sistema, quiero que me cargues más o me cargues menos, quiero que me des más carga. Y eso va a ser una señal de pulso modulado también. Vale, y ahora vamos a arrancar el coche y lo que vamos a hacer es irle poniendo consumidores, desde asientos calefactados, los sopladores, las luces, o sea, todo, para darle la mayor cantidad de consumidores posibles y a ver cómo va cambiando. En el osciloscopio abajo tenemos en el canal A el ciclo de trabajo del PWM, que va a ser lo que le manda la centralita de motor al alternador, y en el B hemos puesto aquí el promedio, la tensión promedio, que va a ser como nuestro sensor de tensión del sistema eléctrico que envía el alternador a la centralita. Dale. Vale, sin consumidores, deja que se estabilice un poco. Ahí vemos como la tensión promedio está en torno a 4 voltios. Es una señal cuadrada al 50%, no varía frecuencia, no varía ciclo de trabajo. Únicamente nos vamos a fijar en el promedio de la tensión. Como va de 8 a 0, el promedio nos sale en torno a 4 voltios. Y el ciclo de trabajo, que es la azul, que es la carga que le estamos solicitando al alternador, ahora mismo está al 48-49%. Vamos a encender cosas. Asientos calefactables, encendidos. Vemos cómo el ciclo de trabajo va subiendo. 58%, 60%. Lo que intenta la centralita de motor es, ante una variación del sensor de tensión, digamos, de la roja, ante una variación, modifica la señal de carga. Le dice, quiero más carga o quiero menos. Mete más. Ahí vemos como la tensión promedio ha caído cuando Ramón ha empezado a encender cosas a lo loco, y para mantener esos 4 voltios promedio lo que está haciendo es mandarle al alternador un ciclo de trabajo del 96%. O sea, prácticamente tenemos el alternador trabajando a todo lo que da. Y cuando apague todos los sistemas, vamos a ver cómo esta tensión promedio crece y a su vez vamos a reducir el ciclo de trabajo. Apaga. Vale, nos hemos quedado en el 40% del ciclo de trabajo, y al ir desconectando cosas hemos sufrido una pequeña subida de tensión, por eso ha ido bajando el ciclo. También, no sé si se habrá llegado a escuchar, puedes pararlo ya si quieres. No sé si se habrá llegado a escuchar cuando Ramón ha empezado a encender sistemas o luces o ventilador, etcétera, ha cambiado el sonido del motor. Mete más. La propia centralita de motor sabe que el alternador está tirando más, que necesita más carga, y mete más combustible en consecuencia. Necesitamos más carga para el alternador con la correa de servicios va a frenar el cigüeñal y necesitamos meter un poquito más de carga al motor. ¿Algo más? Los asientos calefactados son una maravilla. Bendito invento, ¿eh? Buah, ya ves. Sensor de detonación o picado. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se ve un sensor de detonación de un coche actual y qué es lo que te marca. Pero realmente, aunque lo hemos visto en otros capítulos, ¿qué es un sensor de picado? ¿Para qué vale eso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es como si fuese un micrófono, básicamente. Es un micrófono que está pegado al bloque de motor y escucha la detonación, escucha las combustiones que se producen en los cilindros. Cuando el motor está picando, cuando hay una detonación, nos va a dar una señal de voltaje un poco más alta, un piquito más alto. Y esto lo va a interpretar la centralita como que a lo mejor el avance de encendido es demasiado y va a retrasar unos grados el encendido, por ejemplo. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es arrancar el coche y a ver qué es lo que tenemos ahí, porque vamos a pinchar en la señal positiva y en la señal negativa del sensor de picado y a ver qué es lo que se puede ver. Pero claro, todo esto siempre hay que tenerlo en cuenta comparándolo con la información del fabricante, porque puede ser que el sensor de picado de tu coche lo pinches y trabaje de una manera distinta. Entonces vamos a explicarte cómo funciona este y así te haces la idea. Vale, pues ahí lo tenemos. ¿Qué dirás? ¿No se ve gran cosa? No, la verdad que no. Pero bueno, si te fijas, el sensor de picado tiene 2 terminales y hemos pinchado cada uno de ellos con respecto a masa. Entonces, uno nos va a dar una tensión un poquito más alta que la otra, uno va a estar en torno a 2 voltios y la otra va a estar en torno a 1 voltio, un poquito menos, pero en las dos vamos a ver más o menos lo mismo. Este pico sería una combustión,
este otra combustión, este pico otra. Es que están separadas en el tiempo equidistante. Se están produciendo explosiones y la señal de tensión que está recibiendo el micrófono nos está dando este pico, nada más. Entonces, ahora, si Ramón acelera, vemos como esos picos se van juntando. Le damos un poquito para atrás y vemos lo que se ha grabado. Esos pequeños picos de tensión que son de menos de 1 voltio, vemos que cuando aceleramos crecen en frecuencia, se producen más, están produciendo más piquitos de tensión. Evidentemente, la centralita está continuamente regulando avance de encendido para que no haya detonaciones, con lo cual no vamos a ver, si viésemos un pico súper alto, en este caso, tendríamos un problema grave, porque estaría picando el motor y la centralita no estaría haciendo nada para regular eso. Entonces lo que hace es mantener una tensión que no sobrepase, pues a lo mejor 1 voltio, me lo invento, porque tampoco sé muy bien qué estrategia tiene la centralita esta. Ahí el acelerón, como la señal crece un poquito en tensión también, por ejemplo, por estas zonas, se ven con un poquito más, y aquí ya cuando has dejado de acelerar. Muy guapo. Precioso. Buenísimo. Bueno, Paulera, yo creo que llegas a este punto, hemos cubierto todo, casi todo lo así más diferente que hay en un motor actual, gasolina, con diferentes señales de sensores, actuadores, el uso del osciloscopio y demás. Sí, hemos hecho un popurrí aquí de sensores y actuadores para ver qué tipos de señales tienen, pero hay que dejar claro que vamos a ir uno a uno. Entonces, un poco para ver qué tipos de señales podemos encontrar en el vehículo, cómo usar el osciloscopio, que ya lo has visto, y en próximos capítulos iremos sensor por sensor, actuador por actuador, viendo qué tipos hay, cómo funcionan, qué señales tienen, todo lo que podamos. Si tienes alguna duda, consulta o tema que quieras que tratemos en el futuro, pues déjanoslo ahí en los comentarios. Te animo a que veas los vídeos anteriores para haber llegado hasta aquí. Si este es el primer vídeo que ves, seguramente no hayas llegado hasta este punto en el que estamos ahora. Pero si has llegado, mírate los vídeos anteriores, porque ahí es donde cubrimos todo, desde el 0 hasta este punto de todo lo que es electricidad del coche. Y cualquier sugerencia, pues ahí en los comentarios, y si está en nuestra mano, lo haremos. Perfecto. Pues nada, suscríbete, maldita sea, que es gratis, activas la campanita, que es gratis también, y si te gusta lo que hacemos, pues ya de paso, dejas estos vídeos en reproducción en bucle. Hasta otra. Y me estoy dando cuenta que estoy mirando a la pantalla y no a la... Ya, suele pasar. Nada, igual, no te preocupes. Y con esas señales... Y con esas señales de entrada, vamos al lío. Y los sensores, hay sensores más delicados que otros, porque como estás poniendo el ejemplo del cuerpo humano. Espera, vente aquí, dilo. Claro, vente aquí, dilo. Ven. ¿Cuáles son tus sensores sensibles? Ven. Pero que es que se oiga, que si no después no se te oye. Ven. Normalmente suelen tener un cosa, los más sensibles. Ven y dilo, en serio. Que sí, hombre, si esto es lo que la gente... Solo son salidas. Claro, es que lo que habéis dicho es verificarlo, pero el cuerpo humano, no sé. Pues, pero dilo aquí, si no nos toca. Pero la gracia es decirlo, pero seguir, ¿no? Claro, seguir. Sensor grande, Claro. no sé qué, no sé cuánto. Sensor Y que la gente se quede. Sensor del closet. ¿Has dicho grande? Arriba a la derecha. Tienes que poner la llave. ¿Dónde pone estar stop? Diferenciadas dentro de la centralita de... No, esto es sanción. 5 minutos al baño. Al puticlub. A ver, uno que nos pille por ahí. Eso hacía años que no pinchaba tanto, ¿eh? Bueno, sigue arrancando. Esa es buena señal. De momento arranca. Esa es buena señal. Ya. ¿Fallos? Testigo motor. Sí. Ya ahora después no me voy de aquí. Ya verás. Te llevas el Sport si quieres, ¿sabes? Yo te lo- ¿Se lo venderían? ¿Se lo venderías? A ese de ¿Qué es eso? 7500
¿Qué es eso? 7500. Ese te está pidiendo, se está Dice, ofreciendo te doy 7500. 7500. Sí, pone. pero 7500 ¿qué? Kilo- Gramos. kilos de coca. porque- Yo sabes lo que le contestaría a ese. Pues ya, digo, se pondría tú y el 90% de la población de España. Claro, te joder. Debes de querer tú y casi todo el mundo, claro. Aarón, arranca, déjalo en ralentí y empieza después a acelerarlo. Para que coja temperatura. Vale, para. A ver, prueba ahora. Dale ahora. Vamos, my friend. 2 minutos de vídeo para nada. Sí. Más o menos aproximadamente un giga. Un giga tira la basura. Un giga de mierda. Bueno. Y si se pone a picar a machete, pues... No. Se parará. Hombre, yo lo pondría para que se cierre. Claro. Y los esos de iones. Se sonría. Qué ricos pasan. ¿Cuántos iones has desayunado? Qué rico. ¿A qué sigue? No, Paula. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.